Me da mucho gusto estar aquí y pues espero que todos nos podamos llevar algo interesante de esta clase. Les decía que la traducción es una profesión milenaria, ¿no? Es de las profesiones y de los oficios más antiguos del mundo y está absolutamente en todas partes, pero no es algo de lo que se habla siempre, ¿no? Las personas que están fuera del ámbito de la traducción, por ejemplo, algunos a lo mejor que están dentro de la literatura o de algunas otras cosas, pues también llegan a rozarse un poco con esta cuestión de la traducción. Me parece que actualmente está aumentando la representación del traductor y de la traductora en los medios masivos. Incluso salió una película apenas, Los Traducteurs, ¿no? Y hay varios personajes de la ficción actual que son traductores, ¿no? Que son intérpretes, entonces me parece que eso le ha dado como mayor visibilidad a los traductores y las traductoras. Y bueno, en particular me parece que además de esta representación en los medios, pues también hay, y creo que se ha potenciado en realidad por las redes sociales y por el Internet, ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me encanta esta plantilla de meme, porque justo creo que nos habla de este fenómeno que es bastante evidente, incluso para personas, les decía, que están fuera del ámbito de la traducción, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son tan evidentes que cualquiera de nosotros puede notarlo, ¿no? Y tan es así que se convierte en una plantilla de meme, ¿no? En algo que todos podemos entender y en lo que podemos participar con nuestras propias como ideas, ¿no? Por ejemplo, muy famosa esta traducción de The Pacifier como Niña a prueba de balas, o de Now You See Me como Los Ilusionistas, y finalmente de Home Alone como Mi Pobre Angelito, lo que nos trae a este, a esta presentación, a esta clase, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que en este tema en realidad hay, se puede explicar desde, no desde dos, pero al menos desde dos campos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por lo que se puede explicar desde la traducción. Pues como yo estoy especializada en traducción literaria, la verdad es que no me puedo zafar de mis mañas de persona literata, ¿no? Pero entonces, bueno, primero voy a introducirles este concepto de la onomástica, que, bueno, empezó en realidad como un estudio general, desde otros lados, pero también es un fenómeno que se estudia mucho en literatura. Entonces, pues esto en particular de lo que les estoy hablando es de la onomástica en la literatura, pero que también se puede trasladar hacia otros ámbitos, la traducción, por supuesto, los materiales audiovisuales, las obras artísticas y creativas en general, ¿no? Entonces, bueno, la onomástica es el estudio sistemático de los nombres, su utilización, sus implicaciones, su etimología y su contenido semántico, ¿no? Entonces, básicamente, pues estudia los nombres, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Y qué significan y cómo se relacionan, por ejemplo, en este estudio de la onomástica en la literatura, cómo se relacionan con otras obras, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, algo importante de este asunto de la onomástica, de por qué lo estudiamos y por qué quise hablar sobre esto en la clase, es que, bueno, los nombres, los títulos, que si los consideramos nombres propios, porque esto de la onomástica surgió como con el estudio de los nombres propios, ¿no? Entonces, los títulos de películas, de series, de libros, de pinturas, de esculturas, si los tomamos en cuenta como nombres propios, pues en realidad son elementos del discurso y del lenguaje que condensan el sentido y al mismo tiempo orientan la lectura. Ahorita les explico a qué me refiero, ¿no? Pero con la cuestión de orientar la lectura me refiero a que al acceder a cualquier tipo de obra, pues nuestro primer acercamiento suele darse a través del título, ¿no? A lo mejor no en todas las ocasiones, ¿no? Puede haber varias veces en las que vemos una película sin conocer el título o vemos una obra de arte también sin conocer el título, ¿no? Y la vemos nada más. Pero muchas veces, por lo general, empezamos a partir del título, ¿no? Y por ejemplo, esta obra muy famosa de Magritte, que es un pintor surrealista, ¿no? Y tiene esta pintura de Cécile Paumpi, ¿no? Y es el tipo de cosas que como título realmente orientan de manera distinta la manera en la que accedemos a una obra y que la interpretamos, ¿no? Y bueno, los nombres tienen tres funciones principales en todos los casos, que son identificar, representar y apelar, ¿no? Con identificar se refiere a que pues le dan como una identidad propia y única. Con representar se refieren a que, por ejemplo, en vez de decir como la película donde un niño se queda en su casa solo en Navidad,
en lugar de eso decir mi pobre angelito, la película Mi pobre angelito, decir Home Alone, ¿no? Entonces a eso se refiere con representar, ser como un representante de la entidad o de la persona en el mundo, ¿no? Y por último, apelar a los sentimientos y a ciertas, y a las personas en general, ¿no? A también apelar al que el apelativo tiene que ver con, por ejemplo, cómo te llamas, ¿no? Si a mí me dicen Camila, alguien está apelando a mí, ¿no? O sea, aquí sí que me está hablando. Entonces, pues eso es lo que hacen los nombres principalmente, ¿no? Identificar, representar y apelar. Y bueno, entonces, como les decía, los nombres, podríamos decir, si continuamos mm, este, con esta idea del acceso, podríamos decir que los títulos son como puertas de entrada a una obra, ¿no? Pero pues las puertas, como sabemos, no son todas iguales, ¿no? Pues hay puertas que dice jale, puertas que dicen empuje, puertas que a lo mejor realmente no tienen nada detrás, ¿no? Y solo tienen tabiques, eh, ¿no? Entonces, las puertas pueden ser engañosas y pueden tener una multiplicidad de, de maneras de ser, ¿no? Entonces, pues en este caso, los títulos o los nombres, que en realidad pues esto viene de la misma teoría de la onomástica en la literatura, ¿no? Existen principalmente los títulos descriptivos, los antitéticos y los paradójicos, ¿no? Los títulos descriptivos, pues como dice el nombre, en realidad solamente son como una mera descripción, ¿no? Em, por ejemplo, ¿qué título puede ser muy descriptivo? Mm, pues no sé, por ejemplo, libro de matemáticas de tercero primaria, ¿no? Este es un título descriptivo, eso es lo que es, ¿no? Es un nombre. Título antitético se refiere a que dentro del título mismo hay como algún tipo de antítesis, algún tipo de oxímoron, de oxímoron, perdón, de contradicción, ¿no? Por ejemplo, no sé, dijéramos como el, el frío, eh, el cálido frío o algo así, ¿no? Entonces ahí hay como una contradicción dentro de sí mismo, dentro del título, ¿no? Y con los títulos o nombres paradójicos, pues queremos decir que el título dice una cosa, pero el contenido de lo que lleva el título dice otra, ¿no? Em, no sé, por ejemplo, digamos que fuera algo así como, ah, estas películas que fueron muy famosas en los 2000 de no es otra tonta película de adolescentes o algo así, ¿no? Y que a final de cuentas era una tonta película de adolescentes, ¿no? Este es un ejemplo prototípico de un título paradójico, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho esto, espero que no haya sido mucha información de golpe, pero si tienen preguntas, al final las podemos revisar. Pero bueno, entonces hablemos de Home Alone, ¿no? Home Alone, que así fue como se tituló la película, perdón, así fue como se tituló la película originalmente en inglés, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta esta teoría de la onomástica que les decía, Home Alone, así en inglés, es un título de tipo descriptivo, ¿no? O sea que básicamente es como un resumen objetivo de la situación al menos inicialmente, ¿no? Porque también, no sé si todos los que están acá vieron la película, si no, pues espero que no, no les vayan a molestar mucho los spoilers. Pero bueno, ¿no? Entonces, en teoría y al inicio es meramente un título descriptivo, ¿no? Es como de esto va a tratar la película, ¿no? De estar solo en casa. También, por ejemplo, otra cosa importante de este título en inglés es que es una frase recurrente de la película, ¿no? La primera vez que se dice es cuando los papás se dan cuenta, ¿no? De que les falta Kevin, llegan a Francia y hablan por teléfono y en realidad están peleando, ¿no? Y les dicen como, oh, my son is home alone, ¿no? Esa es como la primera vez que lo dicen, es el extracto directo de un diálogo y no es la primera vez que se dice, ¿no? O sea, en general, por ejemplo, la mamá cuando se comunica con otras personas para ver cuál es la situación de Kevin, pues usa exactamente esa frase, ¿no? De my son, oh, no me acuerdo si es my son, my son is home alone, ¿no? Entonces, eso es importante para tomarlo en cuenta. Luego, pues conforme avanza la trama, el título pasa de ser descriptivo a paradójico, ¿no? Porque, pues, el conflicto de toda la película es que en realidad Kevin no está solo, ¿no? Sino que hay otras dos personas por ahí en su casa que no deberían estar, ¿no? Entonces, pues justo esto al inicio de la película, pues los espectadores no lo saben, ¿no? Y pues simplemente cuentan con que la historia trate sobre este niño estando solo en casa, ¿no? Entonces, después hay un cambio, la peripecia es precisamente que el niño no está solo.
y pues suceden cosas, ¿no? Suceden cosas justo alrededor de esta situación de él que no está solo. Entonces también quiero hablarles sobre un concepto que viene igual de teoría literaria, específicamente de la teoría de la recepción, y es el horizonte de expectativas, que básicamente es como, pues sí, las expectativas, las ideas preconcebidas que tenemos de alguna obra antes de acceder a ella, ¿no? Entonces, eso es importante porque precisamente los títulos son los primeros o de los primeros elementos que nos ayudan a crear y a generar un horizonte de expectativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, esta portada de película, ¿qué horizonte de expectativa nos crea? Para empezar, pues que es una película navideña, ¿no? Porque están estos colores rojo y verde, tiene las lucecitas, el moño, ¿qué otra cosa? El Home Alone, ¿no? Que es esta cuestión de imaginarse que la situación tiene que ver con estar solo en casa, ¿no? Y pues que hay un niño, ¿no? Y probablemente sea el protagonista porque está él en primer plano, ¿no? Y los demás están atrás, ¿no? Entonces, esto ya me generó un horizonte de expectativas que si yo hubiera visto el cartel de la película cuando se estrenó, hubiera dicho, ah, mira, esta película y se va a estrenar por Navidad, ¿no? Entonces tengo estas expectativas, tengo estas ideas preconcebidas, ¿no? De lo que va a tratar. Ahora, Solo en casa fue la traducción que se hizo en España del título, lo cual, la verdad, a mí me parece muy interesante porque en realidad la tradición en traducción española suele ser mucho más adaptativa, mucho más domesticante, o sea, que quiere decir que está como más, que se considera más al público al que le va a llegar, ¿no? El producto. Entonces, pues en realidad aquí es algo que a mí me llama la atención, ¿no? Que precisamente sea esta una traducción más directa del título en inglés y no una traducción como más adaptada hacia hacia el público español, ¿no? Y bueno, acá pues hablando de horizonte de expectativas, por ejemplo, también hay un cambio en el póster. Y digo, también elegí un póster distinto para que nos diéramos una idea también de que en la promoción, no solamente, o sea, en la promoción de las películas, no solamente se pone en juego el título, ¿no? Sino que también el póster, los colores, todo el lenguaje, la semiótica de este póster, pues nos habla de cosas que podemos esperar, ¿no? Entonces acá a lo mejor no pensamos directamente en Navidad, no es tan obvio, pero sí podemos pensar invierno, podemos pensar nieve, ¿no? Igual podemos pensar en el niño, ¿no? Eh, que en ambos carteles además está preocupado, ¿no? Entonces nos podemos imaginar que está preocupado, pero al mismo tiempo tiene un gesto que no es preocupante, ¿no? O sea, que incluso es gracioso en la composición del póster, ¿no? Acá también. Entonces, pues que nos podemos esperar que probablemente tampoco sea algo muy dramático, ¿no? Sino que incluye algo de comedia. Entonces, bueno, este título de Solo en Casa, hacer una traducción literal o directa, también se le llama, pues en realidad replica los mismos mecanismos que activa el título original. Con mecanismos me refiero a que mueve las mismas cosas dentro o más o menos, o sea, tampoco exactamente las mismas, ¿no? Porque pues ninguna interpretación es igual a la otra, ¿no? Pero sí, en cierta forma, replica más o menos el mismo proceso de pensamiento que tenemos al leer el título en inglés, ¿no? Nos pensamos estas cosas, ¿no? Como, ok, trata de un niño que está solo en casa, ¿no? Probablemente en Navidad o en invierno. Y pues no hay mucho cambio probablemente entre cómo lo recibiera a través del título el público en inglés y en español de España, ¿no? Pues porque en realidad, pues se parecen mucho las dos cosas, a pesar de que, pues obviamente por cuestiones sintácticas, pues no dice casa solo o casa sola, ¿no? Entonces, solo en casa, que nada más por cuestiones sintácticas se reestructura, pero que en realidad en contenido, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Nos provoca una sensación parecida. Ahora, para Latinoamérica se tradujo como Mi pobre angelito, que además también ejemplo, no me acuerdo si de este lado, ay, perdón. Mm, Acá, por ejemplo, no le pone ningún tipo de frase, ¿no? Viene solito. Eh, en español de España también viene solito. Viene el título en inglés entre paréntesis, algo que se hace mucho en el cine, por si escuchas el título en inglés y puedas darte cuenta de que en realidad pues es el mismo título que estás viendo, ¿no? Y en español sí le ponen una divertida comedia de familia sin la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esto está interesante
porque a pesar de que hay un cambio fuerte en términos sintácticos, semánticos, o sea, de estructura, de significado, todo eso hace un cambio bastante fuerte, pero precisamente porque se dan cuenta, o bueno, no se dan cuenta, porque, o sea, no es así como que solamente se hayan dado cuenta así como espontáneamente, sino más bien porque hay un proceso en cuando se traducen este tipo de cosas, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues si le estamos quitando este significado de estar solo en casa, pues a lo mejor hay alguna manera de regresárselo, ¿no? Y entonces por eso ponen este pequeño subtítulo de una divertida comedia de familia, sin la familia, que además también, por ejemplo, en este sentido, igual hablando de horizonte de expectativas, pues ya es mucho más bien lo dicen de manera explícita, que es una comedia, ¿no? Que es una divertida comedia, siendo que en las otras, a lo mejor sin leer la sinopsis, o a lo mejor ni siquiera en la sinopsis lo dice, pero en realidad solamente es como una conjetura que hacemos, ¿no? O sea, en realidad no dice de manera explícita que sea una comedia, ¿no? A lo mejor sí te lo venden como comedia en el tráiler o así, pero no específicamente en el título. Y acá pues sí viene, ¿no? Textualmente, explícitamente, una divertida comedia de familia, sin la familia, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de estar solo, ¿no? Se vuelve a poner ese significado que se perdió al poner el título como Mi pobre angelito. Ahora, ¿qué otra cosa sucede a partir de este cambio tan drástico de solo en casa, Mi pobre angelito? Que el horizonte de expectativas también cambia bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los espectadores españoles o los espectadores de habla inglesa, a lo mejor pues simplemente están pensando, ¿no? En un niño que está solo en casa, o sea, a partir del título, ¿no? No me refiero a que no haya otros referentes que a lo mejor les puedan dar una idea de lo que va a suceder en la película, ¿no? Pero, pero a partir del título, pues realmente simplemente es como se dan una idea de la situación, ¿no? Niños blancas. Acá, ¿qué pasa? Que ya desde el inicio, y volvemos otra vez a estas funciones que tienen los nombres, aquí hay una apelación distinta al público, ¿no? Entonces realmente empezamos como con mucha más empatía probablemente hacia el personaje, ¿no? También es interesante que por esos mismos años hubo esta otra película de este actor que también llevaba un título, algo sobre un ángel, el ángel de Dios o algo así, ¿no? Entonces, pues también es interesante y usan precisamente a este niño actor que ya no es niño, ¿no? Como en este estereotipo como angelical, ¿no? Y pues se aprovechan un poco de esa imagen que tiene en el momento, ¿no? Cosa que a veces pasa con algunos actores, ¿no? Y bueno, entonces, pues, ¿qué pasa? Que entramos a la película probablemente ya con cierta idea de, pues, ¿qué le pasa a este niño, no? O sea, ¿por qué mi pobre angelito? O sea, y angelito, que sí que es bueno, ¿no? Y sufre, y shalala, ¿no? Este, y además, pues, lo central ya no es la situación, como en inglés y en español de España, que lo principal en el significado del título es la situación, ¿no? La situación de estar solo en casa. Y acá más que enfocarse en la situación de estar solo en casa, se enfoca en el personaje, ¿no? Y probablemente en cómo vive la situación, que es un enfoque distinto, ¿no? Que a lo mejor no suena tan drástico, pero que sí ya que nos va llevando diferentes ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, igual, eh, por ejemplo, hacen un cambio también en el póster que me parece interesante de ponerle como esta idea de la ventana atrás con personas dentro, ¿no? Entonces, pues si acá no hay puertas, si en los otros pósters no hay puertas, ni hay nada, que haga pensar realmente cuál de los dos está en casa solo, ¿no? Acá sí es más evidente, ¿no? Que unos están dentro y otros están fuera. Y sí, ¿no? Pues simplemente nos da una idea más específica, digamos que menos objetiva, ¿no? O sea, no que los títulos anteriores sean objetivos ni nada por el estilo, ni que sea esa exactamente su intención, ¿no? En realidad, pues en los primeros diría yo que la intención es más bien engañar un poco al espectador, ¿no? Es decir, como vamos a iniciar con la idea de que está solo en casa y al final el nudo en realidad es que no está solo en casa, ¿no? Y acá en realidad, pues llegamos con otra idea, ¿no? Llegamos así como con esa idea de ver al niño de cierta manera, ¿no? Entonces, pues para empezar, diría yo que es un título paradójico, pues porque el niño, pues en realidad no tiene de angelito nada, ¿no? O sea, si ustedes han visto la película, conocen a este actor en esos papeles, en realidad es un niño bastante travieso, bastante pícaro, ¿no? Y que
y que no es como un niño estereotípicamente bueno, ¿no? Ni del todo inocente. Y en realidad, por ejemplo, si vemos el inicio de la película, pues en realidad tanto los espectadores eh, de habla inglesa como los españoles, pues probablemente sí pudieran notar ciertas situaciones entre los personajes, ¿no? De cómo viven, de cómo a lo mejor maltratan un poco al niño, de cómo se siente solo, pero pues en realidad pueden hacerse una idea más propia, ¿no? De esto, pueden como generar una opinión más suya sobre este niño. Y en este caso, pues no, o sea, en este caso, por ejemplo, si ya entramos con la idea de mi pobre angelito, pues probablemente digamos, wow, pues es que pobre niño, lo dejé solo, nadie lo pela, sus hermanos lo tratan mal, shalala, ¿no? Toma un poquito de agua. Y como les decía, la otra cosa que cambia es que en vez de centrarse en la situación, en la trama, se centra en el personaje, ¿no? Y lo caracteriza, que eso es otra de las cosas que hacen los nombres, que son caracterizar a los personajes, ¿no? Como de cierta manera lo hacen también los epítetos, por ejemplo, en las comedias griegas, ¿no? O sea, como, este, no sé, ahorita olvidé todos mis epítetos, pero, este, el- luego me acuerdo. Pero el punto es que los epítetos son como estas frases nominales que se ponen, pues al lado del nombre de alguien, ¿no? Como decir, no sé, ahorita realmente lo estoy inventando como Homero el Poderoso, lo que sea, ¿no? Entonces, y todo esto caracteriza justamente al personaje, ¿no? Em, pero bueno, entonces, ay, perdón. Y bueno, pues con todo esto en realidad, por ejemplo, muchas gracias, aquí ya me lo recordaron. Aquiles, el de los pies ligeros, precisamente ese es el ejemplo en el que yo estaba pensando, ¿no? Ay, miren, aquí estoy viendo en el chat algunas cosas que pusieron. Muy interesante esto, en Brasil tradujeron, es que se haga de mí, se olvidaron de mí, ¿no? Que también está interesante y yo diría que también tiene más mm, tiene más este significado, no significado, sino más bien como idea de empatía hacia el niño, ¿no? También, por ejemplo, acá ponen, también me recuerda una película que se llama Frozen, atrapados en una montaña y mueren, y Frozen, muy importante, una aventura congelada, película de Disney. Sí, eso está muy interesante, ¿no? Por ejemplo, sí, que imagínate que la gente conocía Frozen, está donde los jóvenes mueren, y luego ver una película de Disney que se llama Frozen también, pues había que evitar eso también, ¿no? Para que no nos provocara lo mismo que nos provoca el título que se llamó primero Frozen, ¿no? A veces pasan muchas esas cosas con títulos que son parecidos, ¿no? Que se les pone también precisamente un epíteto como para diferenciarlos entre sí. También muy interesante, ¿no? Y bueno, entonces, esta es una discusión que creo que se tiene mucho en las clases en las clases de traducción, en las clases de traducción audiovisual y de otros tipos. Y bueno, entonces mi pobre angelito es una mala traducción. Esta es una pregunta que la verdad, no sé, creo que cuando no estamos tan metidos en el mundo de la traducción, nos parece mucho más fácil decidir si algo es bueno o malo, como simples espectadores, como simples consumidores. Por ejemplo, acá de Life of Pi, una aventura extraordinaria también, ¿no? Es otro, es otro caso de esos que en realidad, pues, miren, antes de seguir con lo que les iba a decir, quiero abordar esto, ¿no? Que en realidad, aunque bueno, no saben qué, mejor voy a regresar después porque eso tiene más que ver con otra cosa, pero bueno, eh, que no se me olvide lo de Life of Pi. Pero, ajá, normalmente como consumidores normales, y con normales me refiero a que no somos traductores, porque los traductores ya somos gente anormal, gente que está pensando en cosas que los demás no piensan, pues normalmente como consumidores nos es mucho más fácil decidir como, esto es bueno, esto es malo, esto tiene sentido, eso no tiene sentido. Ya como traductores, sabiendo todo lo que implica, nos empieza a costar mucho más trabajo, ¿no? Ser más, no ser críticos, si somos críticos, pero nos puede llegar a costar mucho más trabajo decidir si una traducción es buena o mala, ¿no? Al menos de inicio. Entonces, pues sí, como todo traductor, yo les diría que depende mucho, ¿no? Depende del contexto. Y bueno, lo que pasa es que
hay que pensar en otra cosa, y es que los traductores, pues casi nunca, o sea, a menos de que tengan mucha suerte y una excelente oportunidad laboral, no suelen tener al 100% el poder de decisión sobre las cosas, ¿no? Y mucho menos en este tipo de contextos, ¿no? En este tipo de contextos, pues hay alguien atrás de nosotros que pues también está pensando en que este título no sirve solamente como para darle un nombre a la película, sino que también se va a usar en la promoción, ¿no? Va a estar en los carteles, ¿no? Y se va a promover de cierta manera, ¿no? Entonces, un poquito acá. Pues las traducciones como actos de lectura, o sea, entonces lo que estoy diciendo acá es que traducir es una forma de leer, son infinitas, ¿no? Y esto es porque las lecturas y las traducciones son procesos que están atravesados por una serie de pasos de interpretación y de apropiación de los textos, ¿no? Entonces, nosotros cuando leemos, no leemos nada más así como una máquina, ¿no? Y procesamos los datos lingüísticos, sino que mientras vamos leyendo, vamos interpretando lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos interpretando signos lingüísticos, pero también vamos interpretando las cosas que vienen con estos signos, ¿no? Los significados más superficiales, los significados contextuales, ¿no? Que pueden venir con ciertas cosas. Y después de interpretar todo eso, pues solemos apropiarnos, ¿no? Por ejemplo, yo así con mis amigas les digo como, estaba leyendo este libro y esta parte me recordó a ti. Esa es una forma de apropiarse del texto, ¿no? Es una forma de tomar el texto y convertirlo en algo que es parte de ti. Ahorita les contesto la pregunta que me dicen. Convertirlo en algo que es parte de ti, ¿no? O sea, que atraviese esta barrera de lo ajeno y se convierta también en una experiencia propia, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, justo por eso diría yo que depende mucho un poco de la mirada personal y un poco de qué se tome en cuenta para pues, calificar de buena o de mala la traducción, para decir si es buena o mala, ¿no? Ahora déjenme leer rapidísimo la pregunta que pone aquí. Cuando se traducen canciones a otros idiomas, ¿cómo se busca la traducción exacta o se busca la idea similar? ¿Qué predomina conservar la idea? Muy bien, esta pregunta te la puedo responder al final porque ya se aleja un poquito de lo que estamos hablando específicamente, pero es una pregunta interesante y además creo yo, pues muy conveniente, sobre todo porque esta clase también tiene que ver con el diplomado, ¿no? Con el diplomado de traducción de la Ibero y que nos podamos quedar a responder esas dudas en el diplomado. Pero bueno, entonces, mi, eh, mi idea específica de esta traducción, y precisamente porque pues yo la estoy estudiando no desde mi punto de vista como consumidora, sino como traductora, es que es diferente. ¿No? O sea, yo sé que eso suena a lo mejor un poco decepcionante. Al rato podría decirles más específicamente si me parece, si la veo más en el lado de lo bueno, de lo malo, pero pues simplemente lo que les puedo decir es que la traducción española digamos que en la traducción hay como un espectro, ¿no? Y hay dos extremos, está lo literal y lo que es adaptativo, ¿no? Entonces, pues la traducción española en realidad se ubica en el extremo de la literalidad, ¿no? O sea, que en realidad se trata más de traducir palabra por palabra, ¿no? Y simplemente no tiene que ver con hablar de significados más complejos como significados contextuales o culturales, simplemente tomar más bien los elementos lingüísticos y trasladarlos de una lengua a otra, ¿no? Entonces, pues esta traducción es más, por ejemplo, diría yo que más segura, como en muchos casos puede ser, no siempre es muy segura la decisión de hacer una traducción literal, pero en este tipo de casos me parece que puede ser segura, ¿no? De simplemente rescatar el contenido lingüístico. En el caso de la traducción latinoamericana, en realidad, más que basarse en los elementos lingüísticos dentro del título, más bien están pensando de qué manera los contenidos de la película en sí, no tanto de la expresión lingüística del título, eh, pueden tomarse para, para que sean interesantes para esta otra audiencia, ¿no? Entonces, lo que piensa a lo mejor una persona que está trabajando en la traducción de estos títulos para Latinoamérica es que tal vez, por ejemplo, para empezar, en una cultura latinoamericana, por ejemplo, la familia suele tener más prioridad ¿no? Sobre el estilo de vida de las personas. Hay culturas en las que la familia no es tan importante como los amigos, por ejemplo, ¿no? Pero pues en la cultura latinoamericana sí hay mucha más cercanía, ¿no? Con toda la familia, con los niños, con los padres, con los hijos, ¿no? Entonces,
me parece que el hecho de apelar hacia esta cuestión de cuidar más a las infancias, de tenerle más empatía a las infancias, ¿no? De recalcar esta cuestión de, ay, pobrecito, aunque no sea del todo cierto ya que conocemos al personaje, ¿no? Entonces, pues puede apelar más probablemente, o eso se pensó en ese momento, ¿no? Que podría apelar más al público latinoamericano. Y hace rato decía que me parecía bastante interesante que en España hubiera pasado lo contrario, porque en la actualidad, en realidad España es famosa por sus, por lo que incluso se llega a llamar como sobreadaptación, ¿no? Por ejemplo, como esta cuestión en Roma, ¿no? De traducir un pastelito como Oca, me parece. ¿No? O, pues suele haber incluso muchos memes también, ¿no? Sobre cómo estas traducciones españolas que tienden a ser como muy extremas, ¿no? Y pasar de un concepto muy, este, como que muy sobrio a algo que suena muy superlativo, ¿no? Y en realidad, en la cultura de la traducción latinoamericana y en particular mexicana, por ejemplo, en el doblaje sí se tiende a hacer cierta adaptación, algo que se llama localización, que ya ahorita no puedo explicarles muy bien, sin alargarme mucho. Pero sí, o sea, suele haber como, en doblaje a lo mejor sí hay como, por ejemplo, mucha adaptación de los chistes y todo esto para que el humor pase de ser pues, un humor de habla inglesa que a lo mejor no tenemos mucho a ser un humor distinto en español, como por ejemplo en Shrek, donde incluso pues se reescriben muchos chistes, ¿no? Y donde incluso hay el trabajo de un comediante para hacer esto. Por ejemplo, en ese tipo de cosas sí suele haber como una cultura de la adaptación, de la localización, de la domesticación, que también se los podría explicar, pero ya en una clase de traducción. Y, y en realidad en otro tipo de textos, la traducción en México suele ser mucho más orientada a que nosotros como descubramos más bien lo otro, ¿no? O sea, no suele ser, ¿cómo se los explico, no? O sea, por ejemplo, una traducción muy adaptada se suele pensar, al menos dentro del gremio de la traducción, que es como una traducción muy masticada, ¿no? Que es como una traducción que se le da como ya lista sobre el plato, ¿no? A un público, y una traducción que no es tan adaptada, que no está domesticada, se considera que más bien es como una puerta de acceso hacia otra cultura, ¿no? Que entonces tú te tienes que acercar hacia la otra cultura para entenderlo y no que necesariamente te lo expliquen ya de entrada, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que en este caso particular a mí me parece interesante que suceda al revés, ¿no? Porque Sí, normalmente España es sobre famosa el es nombre famosa de la cosa. por este tipo de, este, por este tipo de estrategias de traducción, ¿no? Y bueno, pues si les soy honesta, a mí, francamente, no les voy a dar mi opinión, pero bueno, no me parece una traducción buena, sobre todo porque me parece que es una traducción muy condescendiente precisamente con las infancias. En realidad, a mí me hubiera gustado que quedara un poco más de esta esencia de la situación paradójica en la que el niño en realidad no está solo en casa y de ahí deviene toda la trama, ¿no? Pero, pues sí me parece que, pues finalmente, pues fue valiosa, funcionó, ¿no? Se usó para el resto de la, no, me parece que es trilogía o ya, creo que incluso ya es más de trilogía y más películas, pero, por ejemplo, una de las cosas que me parece que igual en toda traducción a veces no funciona tanto decir es bueno o es malo, sino más bien qué cosas se ganan y qué cosas se pierden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de cuestiones se diría que una ganancia puede ser que le interese más, ¿no? Al público latinoamericano, que puedan empatizar más con el personaje y entonces vayan a verla, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las pérdidas importantes, considero yo, es que se pierde esta extracción del diálogo de my son is home alone, ¿no? Entonces, eh, pues en ningún lado de la película ya en español se dice mi pobre angelito, ¿no? Entonces también, pues por ejemplo, ahí se pierde este efecto de la repetición y de la extracción literal del diálogo, ¿no? Que luego puede ser muy importante, sobre todo en la comedia, cuando se usa como punchline, ¿no? O que simplemente se utiliza como frase recurrente. A veces los traductores tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? En cómics, en películas, en muchas cosas, a veces hay que tener cuidado con esas frases porque de pronto puede ser que no las encontremos otra vez, ¿no? A lo mejor modificadas, pero tenemos que tomar ese tipo de decisiones porque además de todo también se van a relacionar con otros textos, ¿no? Este, por ejemplo, en este caso,
el título en inglés se relaciona hacia adentro con el propio diálogo que está, ¿no? Y por ejemplo, la traducción latinoamericana se relaciona hacia afuera con las secuelas, ¿no? Por ejemplo, que se utiliza el título Mi pobre angelito, ¿no? Ya se quedó como esa traducción fija. Y y pues sí, ¿no? Esa es una decisión que se toma, obviamente, sin considerar que va a haber que va a haber alguna secuela o algo, ¿no? Y que pues luego se queda ahí el título. Y bueno, la otra cosa que les iba a decir y que tiene que ver con esto que ponían acá el comentario de Life of Pi, es lo que no se puede explicar desde la traducción, ¿no? Y precisamente acá me ponen un ejemplo, ¿no? El de SpongeBob como Roberto Estropajo, ¿no? Ese también es un clásico ejemplo de una traducción española que parece, que parece hasta cómica y no es necesariamente intencional. Y bueno, lo que no se puede explicar desde la traducción tiene que ver, sin agraviar a presentes, esperemos que no haya por aquí personas de mercadotecnia o sí. Este, realmente pues esto, digamos que es culpa en parte muy grande de la mercadotecnia, ¿no? Y de un concepto que en traducción llamamos transcreación y que en realidad a a, se ha trasladado también hacia la mercadotecnia y hacia la publicidad, ¿no? Que la verdad es que a mí me parece muy gracioso cómo se define. Por ejemplo, si tú lo buscas en alguna página de publicidad o de mercadotecnia, normalmente ponen esta cuestión así como de, es una traducción que va más allá de la traducción y que en realidad, em, y que en realidad necesita la creatividad del traductor. Y lo que me parece gracioso de esto es considerar que el traductor no necesita creatividad para absolutamente todo lo demás, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, o sea, es un tipo de traducción que se considera específicamente creativo porque precisamente tiende a reemplazar unidades lingüísticas completas por unidades que son más bien de tipo cultural, ¿no? Que se cree que pueden coincidir mucho más con lo que el público espera, con el horizonte de expectativas del público en otra región, ¿no? Este, pero bueno, esto no necesariamente, o sea, a veces tiene sus lados positivos, ¿no? Y a veces no. O sea, por ejemplo, pues creo que lados positivos de cuestiones como de la transcreación o de la adaptación serían caricaturas como KND, Los Chicos del Barrio, ¿no? O precisamente como Shrek. Creo que ese es como el lado brillante de este tipo de cosas de la transcreación y de la adaptación, ¿no? Donde en realidad hay una transformación interesante, ¿no? De, del humor o de lo que sea y pues no siempre es afortunado, ¿no? O sea, a veces nos tocan este tipo de cosas que más que parecernos interesantes nos confunden, ¿no? Que decimos como, bueno, de qué parte de la cabeza se sacan estas ideas, ¿no? Por ejemplo, la traducción de Die Hard como la jungla como la jungla de cristal, precisamente, ¿no? O sea, que también es una cuestión que queda tan, pero tan lejos del título original, incluso diría yo como un poco de la trama, ¿no? Entonces, pues sí, suceden cosas interesantes. A veces pienso también que en vez de ayudar en términos de publicidad y mercadotecnia, a veces es posible que se pierdan también espectadores por precisamente no entender muy bien de qué va, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hay situaciones en las que en realidad hasta parece como que no es tan necesario, ¿no? Apenas vi una película francesa que se llama A la Belle Étoile en francés y que se tradujo algo como Harina y Estrellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me parece que le cambian un poco el tono, ¿no? Del título, que es más poético y además también que tiene un referente específico, ¿no? De un título, que en cocina es la étoile, que podría ser como una cuestión como el Michelin, y que en realidad, pues sí está azúcar y estrellas, pero en realidad parece tener un poco menos como de esta sensación, ¿no? Como más poética en el lenguaje. Y pues a veces suceden este tipo de cosas, ¿no? Pero entonces lo que quería decir, pues que esta decisión no siempre o casi nunca recae únicamente en el traductor, ¿no? Muchas veces el traductor pues está subordinado a muchas otras cosas, ¿no? A muchas otras consideraciones. Finalmente, pues los traductores no somos gente que haga esto así nada más por diversión, pues claro que también nos gusta y nos hace felices, pero pues es nuestro trabajo, ¿no? Entonces respondemos a clientes, respondemos a audiencias, ¿no? Entonces, pues normalmente no solamente es lo que nos gustaría traducir, sino lo que nos piden traducir, ¿no?
Y bueno, por acá les había puesto una definición de transcreación que está en inglés y pues precisamente dice, ¿no? Que el término transcreación se puede aplicar cuando una traducción directa es adaptada o cuando un contenido es completamente reescrito en el lenguaje local para reflejar el mensaje original, ¿no? Y acá dice que normalmente la transcreación incluye un híbrido de nuevo contenido y contenido adaptado, ¿no? Y y precisamente es eso, ¿no? O sea, que se supone que la transgresión, pues, no es algo que se considere que sale, que sale del aire, ¿no? Sino que también tiene, pues, cierta, o sea, que está anclado a algún tipo de contenido cultural, ¿no? Dentro del producto creativo, del producto audiovisual, ¿no? Entonces, pues, no es así como que salga de la nada, ¿no? Se supone que en teoría tienen sus razones para traducir Die Hard como la jungla de cristal, aunque no las entendamos, ¿no? Y sí, ¿no? Pues básicamente pensar en eso, y les decía al inicio que muchas veces como consumidor nos es más fácil, en realidad, criticar más directamente, así como esto está bien y esto está mal, ¿no? Y pues algo que solemos decir los traductores y que en realidad también hasta, pues, se ha estudiado en la disciplina de la traductología, es que en realidad pues nadie pela a los traductores, a menos de que hagan algo mal, ¿no? O sea, nadie se da cuenta de que algo a lo mejor está traducido, sí se considera que está bien traducido. Pero en cuanto algo se considera que está mal, entonces ahí sí directamente, aunque nunca los pelen, de pronto es así como, guau, es que el traductor hizo esto y hizo lo otro, ¿no? Entonces, pues no es así como que esté diciendo como, ay, no estoy aquí de defensora de los oprimidos, pero sí un poco, ¿no? Y pensar todas las cosas que revolotean alrededor de la traducción, ¿no? Que no depende solamente de nosotros, que muchas veces la traducción no depende solamente del contenido, del contenido lingüístico, ¿no? Que sino que también tiene que ver con cuestiones culturales y pues con cuestiones de recepción, finalmente, ¿no? De cómo la audiencia va a recibir una cosa de cierta manera. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Pues acá les dejo un poco para que mientras lo vean en lo que discutimos preguntas, sobre el diplomado, ¿no? Que ya empieza el 14 de febrero. Y pues quería aprovechar también nada más para contestar esta pregunta que me habían hecho. A ver, entonces, mm, cuando se traducen canciones a otros idiomas, ¿cómo se busca la traducción exacta o se busca la traducción similar? Ahora, mira, en particular en la traducción de música, suele haber mucha colaboración con traductores literarios, ¿no? Muchas veces son los traductores literarios o incluso muchas veces poetas mismos, poetas bilingües o poetas trabajando con traductores o músicos trabajando con traductores quienes hacen este trabajo, ¿no? Porque pues precisamente en la música es importante no solamente que se traduzca el concepto lingüístico, sino también que quede por ahí una imagen, pues porque la música finalmente pues se parece mucho a a la poesía y a la literatura en general, tiene muchos elementos literarios, ¿no? Entonces, pues se busca que quede no solamente los contenidos lingüísticos, sino también que queden por ahí imágenes, rimas, cuestiones que son sonoras, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con la imagen, con la metáfora, ¿no? Entonces, pues muchas veces, más que la traducción exacta, que supongo que más bien te refieres como una traducción literal de las palabras, pues porque la traducción siempre se busca que sea precisa, ¿no? Precisa es la palabra que utilizamos en traducción, ¿no? Que realmente sí responda al mensaje original. Pero entonces, más que buscar una idea de traducción literaria, perdón, traducción literal, palabra por palabra, se busca más bien una traducción que rescate un poco de todos los elementos, tanto el significado lingüístico como los significados que también están en elementos más literarios, ¿no? Como lo fonético, ¿no? Y las metáforas y todo esto. Ahora, pues si conserva la idea o hacer que rime, ambas. Ambas con la literatura. Es el trabajo imposible, ¿no? Tratar siempre de que queden ambas, ¿no? Y bueno, pues muchas veces van a haber ocasiones en las que, por ejemplo, si es para un subtítulo, esta traducción de una canción, pues a lo mejor se busca que lo lingüístico sea más específico, ¿no? Y no necesariamente que rime. Pero si la va a cantar alguien más en otro idioma, ¿no? Entonces, pues sí se busca que quede la rima, que además que quede también en los tiempos, en el número de sílabas, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces, más bien, se van a tener que sacrificar como cuestiones de lo literal, de las palabras específicas en lo lingüístico nada más, para que pueda coincidir en tiempos y en lo musical, ¿no? Y el traductor puede cambiar la idea libremente, no,
Mira, ahí justo el traductor casi nunca puede cambiar la idea libremente. Les digo, a menos de que sea por una cuestión de suerte, ¿no? Pero solemos estar ligados a muchas otras cosas, ¿no? A muchas otras autoridades por encima de nosotros que también, pues, nos ayudan a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y pues finalmente estamos constreñidos por una serie de reglas y de cosas, ¿no? Que tenemos que seguir. Y pues muchas veces, por ejemplo, en literatura hay muchos autores que colaboran con sus traductores, ¿no? Por ejemplo, Kundera, se me ocurre, es uno de esos traductores que trabaja con de esos autores que trabajan con sus traductores muy de cerca, ¿no? Para decirle como, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Por ejemplo, Cortázar también dialogaba mucho con sus traductores, que Cortázar también era traductor y yo creo que esa es una de las razones por las cuales lo hacía. Tenía que ser empático con su otro gremio. Y pues sí, muchas veces podemos tener la suerte de trabajar en conjunto con el autor, muchas otras no. Muchas veces están muertos, muchas veces están muy lejos, muchas veces no tenemos contacto con los autores, pero cuando sí se puede es algo muy padre, ¿no? Que nos ayuda como a tener un insight muy diferente. Ahora acá dicen, ha escuchado covers de canciones en coreano al español y es muy difícil que mantenga el concepto principal de la canción. Claro, y es que además también, entre más diferente sea la combinación lingüística, ¿no? Por ejemplo, en los 80 estaba muy de moda, en los 80, bueno, de hecho de los 60 a los 80, ¿no? Que se traducían, por ejemplo, canciones francesas al español o del español al francés, igual con el italiano. Por ejemplo, ahí tiene ciertas afinidades lingüísticas, sobre todo también en términos de vocabulario, que facilitan mucho eso, ¿no? Que puedes hacer que suene muy parecido, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que me gusta de Charles Aznavour, que en francés tiene una canción que se llama Et pourtant, y que en español dice, en la canción dice y por tanto, ¿no? Y en realidad, et pourtant no significa por tanto, ¿no? Sino que significa sin embargo, ¿no? Entonces, pues, a veces pasan ese tipo de cosas que a lo mejor para ti dices, wow, es que sí, ¿no? O sea, et pourtant, y por tanto, y es lo mismo, ¿no? Pero no. ¿No? Entonces, pues también, entonces, y en cuanto más diferente sea la combinación lingüística, pues obviamente más complicado va a ser también, ¿no? O sea, del coreano al español también, por ejemplo, o sea, la cantidad de